Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el virus del herpes simple tipo 1. Los integrantes son Paula Mesa, Sebastián Pardo, Carolina Ruiz, Dilmari Fernández, Óscar Aponte, Mateo Pedraza y María Victoria Ojeda. Los virus herpes simples 1 y 2 son herpes virus de la familia Herpes viridae, grupo al cual pertenecen otros virus que infectan con una alta prevalencia a humanos. Estructura, composición y ciclo replicativo de los virus herpes simple. Son virus envueltos, cuyo material genético es de tipo ADN, de doble hebra lineal, con tamaños aproximados de 150.000 pares de bases y que codifican sobre 70 genes. Este material genético se encuentra empaquetado en una cápside icosaédrica de 125 nanómetros de diámetro y recubierta por un tegumento compuesta por 20 proteínas virales. El tegumento, a su vez, está recubierto por una bicapa lipídica, desde la cual protruyen glicoproteínas virales hacia la superficie del virión. Hasta la fecha se han descrito 11 glicoproteínas virales de superficie, dentro de las cuales de 9 a 10 participarían en el ciclo replicativo de estos virus. Tropismo. Los herpes virus varían en sus habilidades para infectar distintos tipos de células, rasgo este que es considerado en la clasificación de las subfamilias. Por ejemplo, el virus herpes simplex crece en células epiteliales y fibroblastos de humanos, monos, conejos, ratón y otros animales. Estadios de la infección productiva. La infección producida o activa empieza con la entrada del virus en la célula hospedadora y es seguida por la expresión de proteínas virales, la replicación del ADN viral, el ensamblaje del virión y finalmente su salida de la célula. Las glicoproteínas virales V, Gb, Gc, Gd, Gh y Gl están implicadas de diferente manera en la entrada del virus en la célula hospedadora. Así, Gc facilita la adhesión del virus a la membrana plasmática, siendo esta proceso estabilizado por Gd y algunas proteínas de membranas conocidas como receptores para la entrada de herpes virus. El siguiente paso es la fusión de la envuelta viral con la membrana celular, mecanismo en el que participan Gd y Gb, así como el complejo Gh y Gl. Tras la fusión, la nucleocápside y algunas proteínas del tegumento se liberan en el citoplasma y finalmente la cápside es transportada al núcleo donde se inicia la transcripción génica. La transcripción de los genes del herpes virus sigue una secuencia temporal dentro de la que se distinguen tres grupos de genes: los muy tempranos, IE, inmediatamente early o alfa, los tempranos, E, early o beta, y los tardíos, L, late o gamma. Los primeros genes que se transcriben son los IE, no requieren síntesis previa de proteínas virales, ya que utilizan mecanismos de transcripción de la propia célula infectada. La infección latente. Una característica de los herpes virus es su capacidad de establecer una infección latente que persiste a lo largo de toda la vida,
del individuo. Esta latencia se define clásicamente como la retención del genoma completo del virus sin que haya producción de viriones infectivos. Sin embargo, pese a la falta de infección productiva durante el estado latente, hay expresión, si bien limitada, de algunos transcritos y proteínas virales. Respuesta inmunitaria frente al virus del herpes simplex tipo 1. Al resultado de la interacción entre el virus y su hospedador contribuyen factores genéticos y ambientales, manifestándose como susceptibilidad o resistencia a la enfermedad. Tanto las respuestas inmunitarias naturales como las adaptativas convergen para controlar la infección inicial y sus reactivaciones. Producción de citoquinas en respuesta a patrones moleculares virales. El desencadenante de cualquier respuesta inmunitaria frente a un microorganismo es el reconocimiento de su presencia. Para ello, el hospedador dispone de varios tipos de receptores, expresados en diferentes estirpes celulares. Entre los sensores de la inmunidad natural están varias familias de receptores de reconocimiento de patrones, que se unen a motivos constitutivos y conservados de diferentes patógenos, PAMPs, desencadenando respuestas tempranas en presencia de microorganismos. Su activación da lugar a la producción de citoquinas proinflamatorias, el reclutamiento de otras células implicadas en la respuesta inmunitaria natural y finalmente la activación de una respuesta adaptativa y el control de la infección. Se han caracterizado interacciones entre varias estructuras del herpes simplex tipo 1 y diferentes TRR. Así, el receptor de membrana TLR2 reconoce la glicoproteína viral Gb y el complejo GH-GL, y los receptores endosomales TLR3 y TLR9 se activan en respuesta a dsRNA derivado del herpes simplex tipo 1 y ADN no metilado con islas CpG respectivamente. Las vías de activación celular de los PRRs que reconocen estructuras del herpes simplex tipo 1 convergen en respuestas proinflamatorias, sobre todo la producción de interferones. Los interferones de tipo 1 y 3, alfa, beta y gamma, respectivamente, son producidos en las primeras horas después de la infección por una amplia gama de células, incluyendo las células epiteliales infectadas y las células dendríticas. El interferón gamma, en cambio, se secreta en un paso posterior de la respuesta inmunitaria, principalmente por los linfocitos NK y T. Los interferones, ampliamente aceptados como primera línea de defensa frente a las infecciones virales, bloquean la replicación viral y controlan la transcripción de varios genes en la célula hospedadora, generando un estado de represión global de la síntesis de proteínas. Además, promueven la producción de otras citoquinas y potencian la presentación antigénica, modulando así la respuesta inmunitaria adaptativa frente al herpes simplex tipo 1. Especialmente relevante es la potenciación de la producción de la interleuquina 15, puesto a que, a su vez, esta citoquina estimula la proliferación y citotoxicidad
de las células NK y de los linfocitos T CD8, efectores celulares claves en el control de las infecciones virales. Las células NK son linfocitos que no expresan receptores clonotípicos para antígeno y que pueden diferenciarse a partir de un progenitor común con los linfocitos T. Las células NK expresan una serie de receptores activadores e inhibidores, siendo dictada su función por el resultado de una compleja relación entre las señales positivas y negativas desencadenadas tras la unión de estos receptores a sus correspondientes ligandos. Así, varias estructuras derivadas de patógenos son reconocidas por TLRs y receptores citotóxicos naturales NCR. Las células opsonizadas pueden ser reconocidas a través del factor cristalizable gamma R y varias subfamilias de receptores, tanto activadores como inhibidores. Controlan el nivel de expresión de las moléculas HLA de clase 1. La activación de las células NK desencadena respuestas potentes e inmediatas tras el reconocimiento de una célula diana, a través de mecanismos de citólisis, vía liberación perforina y granzimas, activación de la apoptosis y producción de citoquinas como interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa y quimioquinas, controlando así otros mecanismos inmunitarios naturales y adaptativos implicados en la respuesta antiviral. La relevancia de las células NK en la infección por el virus del herpes simplex tipo 1 se ha confirmado en pacientes con algunas inmunodeficiencias primarias graves, en los que falta la disfunción de las células NK, determinada por mutaciones en diferentes genes implicados en su desarrollo. Se acompaña casi invariablemente por infecciones virales, sobre todo por herpes virus. DNAM1 CD226 reconoce una proteína, nectina 2 o CD11-2, también conocida como HBB o PRR2, que facilita la entrada de algunas cepas del virus del herpes simplex tipo 1 en las células diana, relacionado con procesos tumorales, y la presencia del virus aumentaría la expresión de la nectina 2, que funcionaría como estímulo para la activación de las células NK a través de DNAM1. Se han descrito anticuerpos mediados por una subpoblación de células NK frente a células infectadas por el virus del herpes simplex tipo 1. Dicha subpoblación tiene características de memoria, un fenotipo CD56, FY, gamma, NCR, NKG2A, CD57 y predominantemente NKG2C, y una alta capacidad de producir interferón gamma, en presencia de anticuerpos antivirus del herpes simplex tipo 1 y fibroblastos infectados. Elevación de la respuesta inmune natural. El virus herpes simplex interfiere con la respuesta antiviral mediada por interferón. Los virus del herpes simplex codifican determinantes moleculares que modulan negativamente la respuesta antiviral del hospedero e interfieren con elementos de la respuesta inmune natural. Con ello, los virus del herpes simplex son capaces de recurrir repetidamente en individuos inmunocompetentes y más aún en individuos inmunosuprimidos. Un modo por el cual las células diana del virus
limitan y controlan infecciones virales es a través de respuestas celulares antivirales, desencadenadas en presencia de patrones moleculares asociados a patógenos, PAMs. Este proceso, mediado en parte por receptores de tipo TOLC, TLRs, conlleva a la activación de vías de señalización intracelulares, que inducen la expresión y secreción de moléculas que limitan la replicación viral, alertan células vecinas y activan al sistema inmune. Para evitar la activación de estas vías de señalización, la proteína estructural virion host shutoff del virus del herpes simple promueve la degradación de ARN mensajero del hospedero mediante su actividad ribonucleasa, disminuyendo así la traducción de elementos celulares antivirales. El virus del herpes simple interfiere con la función del complemento. El virus herpes simple interfiere con la respuesta antiviral mediada por interferón. Mecanismo molecular desarrollado por virus herpes simple para evadir la respuesta inmune natural, que es mediante la modulación de la función de las células natural killer T. La GC interfiere específicamente con la función de C5 del complemento, un elemento clave para la actividad antimicrobiana de este componente inmune. Con ellos, estos virus impiden que se forme el complejo de ataque a la membrana en las envolturas del virión, lo que le permite incrementar su viabilidad cuando se encuentra en el ambiente extracelular. Entre los sensores de la inmunidad natural están varias familias de receptores de reconocimiento de patrones, que se unen a motivos constitutivos y conservados de diferentes patógenos, PAMs, desencadenando respuestas tempranas en presencia. Recientemente se ha demostrado que el virus del herpes simplex tipo 1 es capaz de impedir la presentación de CD1D en la superficie de las células infectadas mediante el redireccionamiento de estas moléculas a compartimentos intracelulares. Con ello, el virus es capaz de evadir la presentación del ligando a células NKT, evitando así la actividad citotóxica de esta célula. Evasión de la respuesta inmune adaptativa, que es la misma evasión de la respuesta inmune humoral. La relevancia de las células NK en la infección por el virus del herpes simplex tipo 1 se ha confirmado en pacientes con algunas inmunodeficiencias primarias graves, en los que falta la disfunción de las células NK, determinada por mutaciones en diferentes genes implicados en su desarrollo. Se acompaña casi invariablemente por infecciones virales, sobre todo por herpes virus. El virus del herpes simple interfiere con la función de las células dendríticas. Por otra parte, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno claves para la activación y regulación de la respuesta inmune, encontrándose en la interfase del sistema inmune natural y el sistema inmune adaptativo. Entre los sensores de la inmunidad natural están varias familias de receptores de reconocimiento de patrones, que se unen a motivos constitutivos y conservados de diferentes patógenos, PAMs, desencadenando respuestas tempranas en presencia de
La transcripción de los genes del herpes virus sigue una secuencia temporal. Cuando Porphyromonas gingivalis ingresa al organismo, produciendo por lo general una periodontitis en el individuo, solo necesita de 8 horas para comenzar a multiplicarse. Los virus del herpes simple codifican determinantes moleculares que modulan negativamente la respuesta antiviral del hospedero. El virus del herpes simple interfiere con la función de las células dendríticas. Por otra parte, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno claves para la activación y regulación de la respuesta inmune, encontrándose en la interfase del sistema inmune natural y el sistema inmune adaptativo. El día de hoy vamos a hablar sobre el virus del herpes simple tipo 1. Se llevará a cabo, una vez reconocido este PAM, la cascada de señalización que inicia con MID88 y finalizará con IKK-B. Esto generará la producción de citocinas proinflamatorias, tales como interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 12, TNF-alfa e interferón. También aparecen las quimiosinas, como la interleuquina 8, quimioatractante de polimorfonuclear, MIP1-alfa y MCP1-alfa, quimioatractantes de monocitos y macrófagos, RANTES, también quimioatractante de monocitos y macrófagos, y IP10 para linfocitos. Y además habrá un aumento en la expresión de HLA. Dependiendo de la cantidad de quimioatractantes que se produzcan, se activarán las células específicas. En este caso serán los RANTES, produciendo la llegada de monocitos, macrófagos y polimorfos nucleares, quienes al ser quimioatractantes le darán inicio a la fagocitosis con la quimiotaxis, para luego continuar con la opsonización, que estará mediada por C3b, quien estará constantemente en el organismo. Continuará con el englobamiento en forma de cremallera. Se formará luego el fagosoma y posterior a ello el fagolisosoma. Sin embargo, al mismo tiempo que ocurre la opsonización, gracias a la presencia de C3b, en lugar de continuar la fagocitosis, se puede iniciar la vía alterna del sistema de complementos. Con ella, el microorganismo se lisa y se liberan PAMs, activando nuevamente los TLRs, quienes luego de llevar a cabo la cascada de señalización, vuelven a generar citocinas y quimiosinas, capaces de iniciar nuevamente la fagocitosis. Luego de este proceso, se llevará a cabo la presentación antigénica a través de la vía endocítica, específicamente durante la formación de fagolisosoma de la fagocitosis, mediante HLA2, quien le va a presentar a los linfocitos T CD4 o helpers, el cual cuenta con su TCR. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nuestro video sea de su agrado.